La primera vez que Amelia vio a Julián, no fue en una fiesta elegante ni en una librería tranquila ni en algún rincón romántico de la ciudad. Lo vio en un tribunal, con toga negra sobre los hombros, mirada firme y voz que parecía cincelada en mármol. Él era el nuevo juez estrella del distrito, recién asignado, con una reputación intachable y una carrera impecable. Ella, la joven abogada defensora, audaz y brillante, con apenas 29 años y demasiadas verdades que nadie quería escuchar. Sus caminos no debieron cruzarse más allá de lo profesional. Él era mayor, casado, y un símbolo de lo correcto. Ella era joven, libre, y un torbellino de pasiones contenidas. Pero el destino, caprichoso e inmisericorde, no entiende de reglas. Todo comenzó con una mirada. Una sola. Durante la audiencia más complicada del mes, cuando Amelia defendía a un hombre acusado de un crimen que no podía probar que no cometió. Ella hablaba con fuego en la voz, con el cuerpo entero dispuesto a la batalla legal, y en medio de su exposición, sintió sus ojos clavados en ella. Los de él. Fríos, analíticos, y sin embargo, algo se quebró. Porque no eran solo ojos de juez. Eran ojos de hombre. Y la miraban como si ella fuera la única persona en aquella sala. Como si en vez de un juicio, estuviera presenciando un descubrimiento. Esa noche, Amelia volvió a casa con el corazón alterado. Era absurdo, se dijo. Un hombre como él no miraba así a una mujer como ella. Pero en la siguiente audiencia, ocurrió de nuevo. Y luego, en otra. Y en otra más. Hasta que los silencios entre palabras empezaron a hablar más que los argumentos jurídicos. Hasta que el roce accidental de una carpeta sobre la mesa se sintió como un incendio bajo la piel. Hasta que el sonido de su voz comenzó a resonar en su pecho incluso fuera del juzgado. Amelia intentó resistirse. Se convenció de que era una fantasía. Que él jamás cruzaría una línea. Pero el destino, insistente, tenaz, tenía otros planes. Y una tarde, al finalizar una audiencia particularmente densa, cuando todos se habían marchado y solo quedaban ellos dos recogiendo papeles bajo el amparo del silencio, Julián le habló. La justicia no siempre es justa, dijo con la mirada baja, como si esa frase hubiera estado cocinándose en su pecho durante horas. Ella lo miró, sorprendida. Pero no preguntó. Solo esperó. Hay verdades que no podemos decir en voz alta, continuó, esta vez mirándola directamente. Pero eso no las hace menos reales. Amelia sintió que el aire se volvía espeso. Que el suelo desaparecía bajo sus pies. Él no hablaba de la ley. Hablaba de ellos. De lo que estaba creciendo entre líneas, entre gestos, entre los márgenes de lo permitido. Desde ese día, comenzaron a encontrarse en los lugares más improbables. Un café al que él entraba por la puerta trasera. Un parque a medianoche. Un edificio vacío donde alguna vez funcionó una biblioteca. Siempre a escondidas. Siempre con la sensación de que estaban desafiando al mundo entero con solo mirarse. No se tocaban. No, aún. Pero cada encuentro era una promesa. Un paso más cerca del abismo. Porque aunque se escondían de todos, de los colegas, de sus familias, de sus propias conciencias, no podían esconderse del destino. Y él ya había comenzado a escribir una historia que ninguno de los dos podría borrar. Las reglas eran claras. No debía haber mensajes. Ni llamadas. Ni fotografías. Nada que pudiera dejar rastros. No porque se avergonzaran, sino porque sabían que vivían en una estructura que se derrumbaría al primer susurro. Julián era un hombre observado. Amelia, una mujer vigilada. Cualquier error y todo lo que habían construido, su carrera, su nombre, su reputación, caería como un castillo de naipes. Y sin embargo, lo prohibido tenía un sabor que ninguna moral podía opacar. Los encuentros eran calculados con precisión quirúrgica. A veces pasaban semanas sin verse, comunicándose solo con miradas robadas en el tribunal, o en algún pasillo donde sus sombras se rozaban fugazmente. Pero otras veces, el deseo era más fuerte que la prudencia,
y encontraban el modo de coincidir en un rincón del mundo que aún no les pertenecía a los demás. Uno de esos días fue un viernes por la noche, después de una conferencia legal en la universidad. Julián había sido uno de los ponentes principales. Amelia, por supuesto, había evitado asistir para no levantar sospechas. Pero él le envió una nota simple, escrita a mano, con apenas 3 palabras: último vagón. Medianoche. El tren subterráneo de la línea cerraba tarde los viernes. Ella llegó puntual. Vestía de negro, con una bufanda que le cubría el cuello y parte del rostro, los ojos ansiosos bajo la penumbra de la estación vacía. Cuando el tren se detuvo y las puertas se abrieron, él estaba ahí. Solo. Sentado al final del último vagón, con el rostro tenso, como si cada segundo que pasaba sin verla fuese una tortura. Amelia entró sin decir una palabra. Se sentó frente a él. Nadie más ocupaba el vagón. El tren arrancó, y el ruido de los rieles cubría el silencio entre ellos. No puedo seguir así, susurró ella finalmente, con la mirada fija en el suelo. Me está consumiendo. Julián tardó en responder. Sus dedos se movían nerviosos sobre la argolla de su anillo, aquel símbolo de un compromiso que ya no ardía con pasión, sino con costumbre. A mí también, dijo. Pero cuando estoy contigo, el mundo se detiene. Por eso regreso. Una y otra vez. Porque cuando te miro, todo lo demás desaparece. Ella levantó la vista. La intensidad de esos ojos la atravesó como un cuchillo. Era un amor peligroso, sí, pero también era el único que les hacía sentir vivos. El tren pasó por túneles oscuros, y cada destello de luz era un latido entre ellos. Sin pensarlo, Julián se levantó, se acercó, y se sentó a su lado. Sus cuerpos casi se tocaban. Las respiraciones eran audibles, entrecortadas. No se dijeron nada más. Solo permanecieron así, en una cercanía cargada de todo lo que no podían decir, de todo lo que no debían sentir. Y cuando la estación final llegó, no bajaron. Siguieron sentados, como si pudieran extender el tiempo indefinidamente. Como si el vagón fuera su único refugio del mundo. Fue ahí, en ese instante suspendido entre el deber y el deseo, cuando él rozó su mano. Apenas un roce. Pero suficiente para que toda la electricidad contenida entre ellos explotara en un silencio compartido. No fue un beso, ni una confesión. Fue una promesa muda. Una rendición al destino. Sabían que el mundo no les pertenecía. Que no podían mostrarse. Que la caída sería dura, cruel, definitiva. Pero allí, en el último vagón, lo único que importaba era la certeza de que estaban perdidos el uno en el otro. Y de que, pase lo que pase, seguirían encontrándose en cada rincón donde la moral no pudiera alcanzarlos. Amelia no recordaba haber deseado nunca a alguien con tanta urgencia y a la vez con tanto miedo. Cada vez que se encontraba con Julián, su cuerpo vibraba como si no le perteneciera, como si algo más fuerte, más primitivo, más antiguo que la lógica le impulsara a acercarse. Era un fuego lento que no quemaba la piel, pero consumía el alma. Y cada encuentro la dejaba con la sensación de estar caminando al borde de un precipicio, con los pies descalzos y los ojos vendados. Julián, por su parte, intentaba aferrarse a una estructura de autocontrol que ya había comenzado a resquebrajarse. Era un hombre acostumbrado a las normas, a la lógica fría de los juicios, al dominio absoluto de sus emociones. Pero Amelia era la grieta en su orden perfecto. Era caos en su rutina, pasión en su templanza, hambre en su saciedad. Y lo peor, o lo mejor, es que él no quería detenerla. No quería cerrar esa grieta. Quería sumergirse en ella. Fue durante un viaje judicial a otra ciudad que el destino, siempre dispuesto a intervenir, les regaló una noche sin máscaras. Ambos habían sido invitados a participar en una jornada de formación legal en la capital. Viajaron por separado. Llegaron en horarios distintos. Se hospedaron en hoteles diferentes. El protocolo se cumplió al pie de la letra. Nadie sospechó nada. Pero esa noche, después de un largo día de ponencias,
Amelia recibió un mensaje escueto en su teléfono de número desconocido. Tercer piso. Habitación 312. Media hora. Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. Su corazón ya había contestado mucho antes que sus dedos. Subió por las escaleras, como si el ruido del ascensor pudiera delatarlos. Caminó por el pasillo del hotel con pasos temblorosos y dedos crispados. Cuando llegó frente a la puerta 312, no tocó. No respiró. Solo apoyó la frente contra la madera durante unos segundos, preguntándose si aún podía dar marcha atrás. Pero la puerta se abrió lentamente desde dentro. Y allí estaba él. Sin toga. Sin anillo. Sin el peso de su apellido. Solo Julián. Un hombre con los ojos llenos de tormenta, con la camisa abierta hasta el pecho, con los labios apretados por el deseo y la culpa. ¿Estás segura? Fue lo único que preguntó. Ella lo miró. Se quitó la bufanda. Luego el abrigo. Y se acercó a él con la calma de quien ya no tiene dudas, aunque el mundo esté por derrumbarse. No estoy segura de nada, excepto de lo que siento cuando estoy contigo. Lo que siguió no fue una escena rápida, ni un arrebato impulsivo. Fue una entrega silenciosa. Una ceremonia íntima donde cada botón que se desabrochaba, cada caricia, cada suspiro, era una confesión. Se miraron más que se tocaron. Se tocaron más que se hablaron. Porque las palabras ya no alcanzaban. Los cuerpos se encontraron sin apuro, como si hubieran sido creados para memorizarse. Él la recorría con devoción, como quien teme olvidar cada centímetro de su piel. Ella lo abrazaba como si con ese gesto pudiera detener el tiempo. No fue solo sexo. Fue un grito contenido que por fin se liberaba. Fue una urgencia 1000 veces postergada que por fin encontraba su cauce. Y cuando amaneció, Amelia no estaba dormida. Observaba su perfil dormido, sereno por primera vez, como si en sus brazos hubiera encontrado un lugar al que pertenecía desde siempre. Sabía que al cruzar la puerta, todo volvería a su lugar, las distancias, las apariencias, los silencios. Pero durante esas horas, el mundo había desaparecido. Allí, en la habitación 312, no eran juez y abogada. No eran infiel y tentación. No eran lo prohibido. Eran simplemente ellos. Dos almas que se encontraron donde no debían, pero no pudieron, ni quisieron, detenerse. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Y, sin embargo, todo debía parecerlo. El lunes siguiente, en el tribunal, Amelia entró por la misma puerta de siempre, con su carpeta bajo el brazo, su paso seguro y su rostro cuidadosamente neutro. Julián, desde el estrado, mantenía su compostura habitual, frío, sereno, con la autoridad intacta. Pero bajo esa fachada, ambos sabían que habían cruzado una línea invisible, una que no se podía desandar. Ella aún sentía su respiración en la nuca cada vez que cerraba los ojos. Él recordaba el temblor de su voz cuando le susurró, «No te vayas nunca», sin que ella supiera si hablaba de esa noche, o de su vida entera. Y entonces, el peligro adquirió una nueva forma. Ya no era el miedo al que dirán, ni siquiera el riesgo de ser descubiertos. Ahora el verdadero peligro era el deseo de repetirlo. Una vez más. Una sola vez más. Como si el corazón no pudiera aceptar que lo que habían vivido debía quedar sepultado en el silencio. Empezaron a buscar excusas. Reuniones en comités que antes evitaban, charlas jurídicas a las que jamás asistían. Se encontraban en hoteles alejados del centro, en moteles sin nombre, en apartamentos prestados por colegas que ni siquiera sabían que les prestaban algo. El deseo no solo crecía, se volvía más oscuro, más voraz. Porque ahora había más que piel. Había palabras. Miradas que decían, «Te extraño incluso cuando estás frente a mí». Una noche de lluvia, mientras el cielo descargaba toda su furia sobre la ciudad, Amelia llegó empapada al apartamento secreto que alquilaban con un nombre falso. Tenía la blusa pegada al cuerpo, el cabello chorreando agua y las mejillas encendidas de frío. Julián la esperaba con una copa de vino en la mano y los ojos ardiendo.
Ella no saludó. No dijo una palabra. Cerró la puerta, se apoyó en ella, y lo miró como si lo necesitara para respirar. Él dejó la copa sobre la mesa sin apartar la vista y caminó hacia ella lentamente, como si el tiempo entre ambos fuera tan frágil que cualquier movimiento brusco pudiera romperlo. Cuando sus cuerpos se encontraron, no hubo ternura. Solo urgencia. Se besaron con la desesperación de quienes no saben cuándo será la última vez. Él la cargó sin esfuerzo y la llevó al sofá, donde la ropa mojada caía en el suelo como pétalos vencidos. Amelia se aferraba a él como si el mundo estuviera colapsando y él fuera lo único que pudiera salvarla. Y, de alguna manera, lo era. Esto no puede seguir, dijo Julián después, cuando la tormenta se convirtió en un murmullo lejano. Amelia asintió, pero no se apartó de su pecho. Sus dedos dibujaban círculos lentos sobre su piel. No puede, repitió. Pero no quiero que termine. Él la abrazó más fuerte. No dijo nada. Porque ambos sabían que no podían vivir así, escondidos, temiendo cada paso, cada mirada, cada desliz. Pero también sabían que renunciar a lo que sentían era aún más insoportable que el miedo. Entonces comenzaron a hacerse promesas imposibles. ¿Qué sería la última vez? ¿Qué cortarían por lo sano? Que se alejarían antes de destruirlo todo. Pero cada vez que lo prometían, se besaban con más desesperación. Como si en el fondo, ya supieran que estaban condenados a repetirse. Que no importaban las consecuencias. Que cuando dos personas están destinadas a encontrarse, pueden esconderse de todos, menos del destino. Amelia nunca había sido una mujer que viviera con miedo, pero desde que se entregó a Julián, aprendió a convivir con uno nuevo, el miedo a perder lo que no podía tener. Las miradas en el juzgado se volvieron cuchillos. Tal vez no porque alguien sospechara algo, sino porque su propio cuerpo ya no podía fingir del todo. A veces se le escapaba una sonrisa que no correspondía al contexto, o un silencio demasiado prolongado cuando él hablaba. Y a veces él, desde el estrado, demoraba apenas un segundo más en levantar la vista hacia ella. Un segundo que decía todo. Que hablaba por las noches que pasaban juntos, por las confesiones que no podían hacer en voz alta, por los mensajes que no se atrevían a escribir pero que ambos llevaban tatuados en la piel. Una tarde, mientras Amelia revisaba un caso en la biblioteca jurídica del Palacio de Justicia, sintió una presencia familiar a su espalda. No se giró. Ya no necesitaba mirarlo para saber que era él. Tenemos que parar, murmuró Julián, a escasos centímetros de su oído. Antes de que alguien nos vea. Antes de que todo esto explote. Ya explotó, respondió ella sin volverse. Solo que aún no hemos sentido el impacto. Él suspiró. Era un hombre acostumbrado a controlar los daños antes de que ocurrieran. Pero con Amelia, todo cálculo fallaba. Esa noche, no se encontraron. Ni la siguiente. Pasaron casi 2 semanas sin contacto alguno. No se cruzaron en el juzgado, no hubo notas escondidas, ni llamadas desde teléfonos anónimos. Nada. Y sin embargo, en ese silencio, ambos se derrumbaban. Amelia caminaba por la ciudad como si todo le pesara. El mundo se había vuelto gris sin él. No era el deseo lo que más extrañaba, sino su voz, su manera de mirarla, el modo en que la hacía sentirse vista, entendida, deseada sin condiciones. Como si ella no tuviera que explicar nada. Y Julián. Julián se había convertido en una sombra. Dormía poco, comía menos. Su esposa, ocupada en su propio mundo, apenas notaba su ausencia emocional. Él pasaba horas mirando el teléfono, queriendo escribir, queriendo llamarla. Pero no lo hacía. Porque sabía que si cruzaba esa línea otra vez, ya no habría regreso. Pero el destino, una vez más, no los dejó decidir. Ocurrió en el peor momento posible. Una audiencia delicada, con prensa presente, con cámaras y micrófonos. Amelia debía exponer durante 40 minutos frente a todo el tribunal. Julián presidía el caso. Ella entró con el rostro impecable, traje formal, pasos seguros.
Pero por dentro, era un vendaval. Llevaba 14 días sin verlo, sin tocarlo, sin escucharlo. 14 días cargando con el peso de un adiós que nunca pronunció. Y cuando comenzó a hablar, su voz tembló. No de nerviosismo profesional, sino porque allí estaba él, mirándola como si el mundo entero se redujera a sus palabras. Como si no existiera la prensa, ni los asistentes, ni la ley. Solo ella. Y él. Amelia volvió a hablar. Se obligó a mantener el ritmo. Pero entonces cometió un error. Una frase mal dicha. Un número cambiado. Algo que ella, tan rigurosa, nunca habría pasado por alto. El fiscal sonrió, dispuesto a corregirla. Pero antes de que pudiera intervenir, Julián levantó la voz desde el estrado. La abogada ha querido decir el artículo 142, inciso B, no el 124 como mencionó. Es evidente que ha sido un desliz. Y así, con una simple intervención, la protegió. La cubrió. La cuidó. Ella se quedó en silencio por un segundo. No porque le sorprendiera el gesto, sino porque comprendió lo que significaba. A pesar de todo, él no podía dejar de hacerlo, elegirla, cuidarla, protegerla, incluso en público, incluso arriesgándose. Esa noche, sin intercambiar una palabra, se encontraron fuera del juzgado. Fue él quien la esperó en el estacionamiento subterráneo. Ella caminó hacia su auto, pero no subió. Julián la observó en la penumbra. El ruido de la ciudad quedaba arriba. Allí abajo, el mundo era solo de ellos. No puedo seguir sin ti, dijo finalmente, como si cada sílaba fuera un disparo. Amelia no respondió. Solo se acercó. Lo abrazó. Y en ese abrazo había más verdad que en cualquier promesa. El impacto que ambos temían ya había ocurrido. Solo que ahora lo sabían, no se trataba de destruir lo que tenían, sino de aceptar que lo prohibido no siempre es lo incorrecto, y que hay amores que, aunque escondidos, gritan más fuerte que cualquier ley. Amelia comenzó a vivir en dos mundos. Uno visible, pulcro, funcional. Y otro oculto, intenso, al borde del colapso. En el primero, era la abogada brillante que todos admiraban, la que caminaba con seguridad entre los pasillos del juzgado, la que cerraba casos imposibles con argumentos que nadie más sabía articular. En el segundo, era solo una mujer enamorada, vulnerable, deseando minutos a solas con un hombre que no podía decir su nombre en voz alta cuando hablaban por teléfono. La habitación 312 se volvió un refugio sagrado. Cada vez que podían, se reencontraban allí, con horarios diferentes, rutinas inventadas y 1000 precauciones paranoicas. Había noches donde solo se acostaban uno al lado del otro sin hablar, con las manos entrelazadas y el corazón exhausto. Otras veces, la pasión los dominaba con violencia dulce, con ansias acumuladas que no pedían permiso. Pero siempre, sin excepción, terminaban mirándose como si se pidieran perdón por existir en un tiempo que no les pertenecía. ¿Nunca pensaste en dejar todo atrás?, le preguntó ella una noche, acostados boca arriba, mirando el techo como si fuera el cielo. ¿Todo? ¿Qué? Tu vida. Tu esposa. Tu carrera. El nombre. La estructura. Todo eso que te mantiene tan lejos de mí. Él tardó en responder. Porque no era una pregunta cualquiera. Era una herida. Una verdad imposible. Sí, dijo finalmente. Lo pienso cada vez que te abrazo. Y cada vez que me voy. Amelia se giró hacia él. Le acarició la mandíbula con dedos lentos. Yo no quiero ser tu escape. Quiero ser tu elección. Esas palabras le dolieron más a ella que a él. Porque sabía que pedía lo imposible. Y sin embargo, lo necesitaba. No como una exigencia, sino como una afirmación de que lo que vivían no era solo deseo, ni una aventura clandestina. Que no era solo el sabor de lo prohibido. ¿Qué era amor? De ese que no pide permiso. De ese que trastoca todo. Julián la besó, despacio, con una ternura nueva.
como si le respondiera sin palabras: lo eres. Lo has sido desde el primer día. Pero fuera de la habitación, el mundo avanzaba. Los rumores empezaron como susurros. Miradas prolongadas en los pasillos, conversaciones que se interrumpían cuando uno de los dos aparecía. Alguien dijo haberlos visto juntos en una cafetería lejana. Otro mencionó una coincidencia de fechas en un viaje. Nada concreto. Nada comprobable. Pero en ese ambiente lleno de políticos, abogados y egos inflados, el silencio era una alarma más estruendosa que cualquier escándalo. Una tarde, Amelia fue llamada al despacho del fiscal general. No era común. No era casual. El hombre, de semblante impasible, la miró como si ya supiera algo que ella no había dicho. Hay ojos sobre ti, Amelia. Y sobre el juez también. ¿Hay algo que deba saber? Ella no pestañeó. No tembló. No mintió, pero tampoco confesó. Hay gente que ve lo que quiere ver. Yo solo hago mi trabajo. Hazlo bien, entonces. Y con cuidado. Cuando salió de la oficina, sintió que el cuerpo le pesaba el triple. Y no por miedo a ser descubierta, sino porque por primera vez entendió que ya no se trataba de encuentros escondidos. Ahora estaban en juego sus nombres, sus carreras, sus futuros. Y el amor, por más fuerte que fuera, comenzaba a parecer una amenaza demasiado grande. Esa noche no hubo cita secreta. Julián le envió solo una línea: no quiero que te arriesgues por mí. Amelia respondió: ya lo hice. Desde el primer día. Y lo haría de nuevo. Y en ese cruce breve de palabras, ambos supieron que estaban a punto de enfrentarse al mayor de sus miedos: dejar de esconderse. No por valentía, sino porque ya no podían fingir más. Ni separarse, ni seguir así. El amor había crecido tanto que ya no cabía en rincones. Y el destino, siempre atento, se acercaba a cobrar su precio. El día que todo colapsó no hubo señales. No hubo advertencias, ni miradas sospechosas, ni frases veladas. Solo fue un jueves cualquiera, con un cielo despejado y la normalidad haciendo su trabajo de encubrir lo inevitable. Amelia había pasado la mañana trabajando en un caso complejo, concentrada, intentando sofocar la ansiedad que se le instalaba como una sombra constante desde hacía semanas. Julián había dictado 3 sentencias, presidido una audiencia breve y firmado documentos como si el mundo no se estuviera resquebrajando bajo sus pies. A las 5 de la tarde, el correo interno del tribunal explotó. Un anónimo. Un documento adjunto. Fotografías. Capturas de pantalla de reservas hoteleras bajo nombres falsos, coincidentes en horarios y fechas. Una imagen borrosa pero clara: Amelia y Julián entrando juntos a la habitación 312. Ella con un abrigo rojo. Él con una bufanda gris. El escándalo fue instantáneo. Primero, el silencio. Ese tipo de silencio denso que precede al juicio social. Luego, los rumores. Después, las llamadas. Las reuniones a puertas cerradas. Las preguntas. Y finalmente, el comunicado: una investigación interna, suspensión preventiva para ambos, y una cita obligatoria con la comisión disciplinaria del Consejo Judicial. Amelia lo supo antes de recibir el aviso oficial. Porque Julián la llamó apenas se filtró la información. Su voz era la misma de siempre, firme, pausada, pero con una grieta que ella jamás había escuchado. Lo siento, dijo él, sin rodeos. Ella cerró los ojos. No por rabia, sino por dolor. No tienes que disculparte. Yo estaba ahí. Elegí estar ahí contigo. Ni una sola vez dudé. Pero te arrastré conmigo. Me arrastró el amor, Julián. Y no me arrepiento. Lo único que me duele es no haberte podido amar sin esconderme. El silencio entre ellos pesó como plomo. Van a hacer de esto una carnicería, añadió él. Van a llamarte de todo. Van a señalarte como si tú fueras la culpable de todo. Déjalos que hablen.
No me conocieron en el juzgado. Me conociste tú. Y tú me viste. Esa noche, por primera vez, no se escondieron. No fueron al apartamento secreto. No buscaron un rincón en la sombra. Se encontraron en un café cualquiera, en una calle transitada, a la vista de todos. Amelia llegó primero, sin maquillaje, con el cabello recogido y los ojos marcados por las horas de insomnio. Julián apareció 10 minutos después, vestido de civil, sin toga, sin escudos, con la mirada agotada pero decidida. Se sentaron frente a frente, en una mesa pegada a la ventana. El mundo seguía girando afuera, indiferente. Pero para ellos, era un momento crucial. Un umbral entre lo vivido y lo que vendría. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, con voz quebrada. Él respiró hondo. No había respuesta fácil. Ni clara. Solo una certeza: lo que sentían no podía ser reducido a un escándalo. Ahora, decimos la verdad. Pase lo que pase. ¿La verdad?, susurró Amelia. ¿Cuál? Que me enamoré de un hombre casado. ¿Que tú cruzaste una línea ética? ¿Que vivimos meses en una mentira? ¿Que nos encontramos cuando nadie esperaba que nos encontráramos? ¿Que amamos con miedo, pero también con valentía? ¿Que esto fue real? Eso es lo único que quiero decir en voz alta. Ella tragó saliva. Sintió como las lágrimas querían escapar, pero no les dio permiso. ¿Y si nos quitan todo? Que lo hagan. Pero no van a quitarnos lo que fuimos. Lo que somos. Ya no. En ese instante, frente a todas las miradas que entraban y salían del café, Julián tomó su mano. No con prudencia. No con disimulo. La tomó con fuerza. Con certeza. Con amor. Y entonces, sí, la besó. No fue un beso robado. No fue clandestino. Fue la declaración pública de un amor por el que estaban dispuestos a pagar el precio más alto. Y mientras las cámaras de los celulares comenzaban a apuntar hacia ellos, mientras las notificaciones se multiplicaban en sus teléfonos, mientras las puertas del infierno institucional se abrían de par en par, ellos solo se miraban. Porque ya no se escondían. El destino, al fin, había dejado de escribir en secreto. La noticia recorrió el país en menos de 24 horas. Escándalo judicial, juez y abogada involucrados en relación secreta. Las imágenes del café circularon por todos los medios. El beso. La mano tomada. La mirada limpia de dos personas que ya no temían ser vistas. El juicio mediático fue inmediato y despiadado. Algunos hablaban de traición. Otros, de abuso de poder. Hubo quienes los condenaron sin matices y quienes, en silencio, los comprendieron. Porque aunque lo que hicieron no fue correcto, tampoco fue simple. Y mientras todo ardía afuera, ellos se abrazaban adentro. No en un escondite, no en una habitación oculta, sino en un pequeño departamento de barrio, sin lujos ni secretos, donde por primera vez podían dormir con las persianas abiertas. Era extraño. Doloroso. Liberador. La suspensión se convirtió en destitución. Ambos perdieron sus cargos. El apellido de Julián dejó de ser sinónimo de rectitud y se convirtió en un punto de debate moral en los círculos legales. Amelia, por su parte, recibió ofertas para dar entrevistas, escribir columnas, contar su versión. Rechazó todas. No necesitaba justificar lo que vivió. No con palabras. Ya había dicho todo con sus actos. Durante semanas, vivieron al margen. No como fugitivos, sino como sobrevivientes. Paseaban por las calles sin temor. Compraban café de la mano. Se reían de cosas pequeñas. A veces lloraban. A veces se quedaban en silencio, cargando la culpa y el amor como si fueran la misma cosa. ¿Por qué lo eran? Porque en su historia, no existía una sin la otra. Y sin embargo,
A medida que los días pasaban, algo se despejaba en el horizonte. No era olvido. Era transformación. De lo que perdieron. De lo que aprendieron. De lo que, pese a todo, aún tenían, el uno al otro. Una tarde, sentados en un banco frente al mar, Amelia le preguntó: «Si volviéramos atrás, ¿lo harías distinto?». Julián no tardó en responder. Sus ojos estaban clavados en el vaivén de las olas, pero su voz era firme. No. Cambiaría el miedo. Cambiaría las mentiras. Cambiaría el esconderte. Pero nunca te cambiaría a ti. Amelia lo miró. El cabello le volaba con el viento. Tenía ojeras, cicatrices, y el alma marcada por todo lo vivido. Pero también tenía algo que antes no, paz. La de saberse elegida. No por obligación. No por impulso. Sino a plena luz. ¿Y tú?, preguntó él. Ella sonrió con tristeza. Yo, te habría amado igual. Aunque supiera que terminaríamos aquí. Porque hay amores que, aunque no duren toda la vida, te salvan de morir en vida. Julián le acarició la mano. No con urgencia. No con desesperación. Con amor. Simple. Completo. Verdadero. Ese día no hubo promesas de eternidad. No hubo bodas. Ni finales de película. Solo una certeza: ya no se escondían. No de sus elecciones. No de sus errores. No de sus sentimientos. Porque a veces, amar no significa tenerlo todo. Significa estar dispuesto a perderlo todo, por lo único que vale la pena no negar. Y si bien se escondieron del mundo durante meses, si bien temieron, mintieron, huyeron y se callaron, al final aprendieron algo que ninguna ley ni escándalo pudo quitarles. Del destino no se escapa. Y cuando el amor llega para quedarse, ni el miedo, ni el juicio, ni el castigo logran silenciarlo.